Carlos, de nuevo, qué gusto tenerte acá en el periódico El Colombiano, saludarte. ¿Cómo has estado? Bien, todo muy bien, Jaime, gracias. Bueno, Aquí de lanzamiento otra vez. sensaciones previas a este lanzamiento, ¿se sienten maripositas, ansiedad? ¿Qué emociones sientes a una semana del estreno? Yo creo que uno sigue sintiendo la misma emoción de siempre, pero claro, muchas cosas han cambiado. Por supuesto, siempre el pensamiento de cuando uno hace como una colección de canciones para lanzar en tiempos en los que ya no se piensa mucho en el álbum, la industria tiende como a desaparecerlo, uno de alguna manera se aferra a esa idea y que hoy viene matizada por muchas cosas, porque entonces uno está en una compañía de disco y hoy se utiliza mucho cantar con otros artistas, algo que digamos en nuestra época sí era como se daba como Extraño. como una cosa muy especial. Hoy la dinámica se busca mucho estar juntando artistas y grabar cosas, ¿no? Un poco a mí, digamos que en el camino de la música que nosotros tomamos de como reinventar, trabajar dentro de la industria con nuestras esencias, con nuestros ritmos, inventar, no hacer música folclórica exactamente, sino competir como en la industria, dentro del pop, dentro de la modernidad, con canciones creadas a partir de ritmos colombianos o de sonidos muy colombianos o de estilos de melodías muy colombianas. Este, la música colombiana me ha enseñado toda una serie de canales que nos conectan con el mundo, con el planeta musical, con el planeta por todo lo que somos, por todo lo que nos ha pasado, por ese cruce de caminos que ha sido Colombia, y por lo que hay detrás de esas identidades y esa diversidad y ese mestizaje complejo que en la música para mí ha sido como un descubrir, y tiene mucho que ver con la historia y tiene mucho que ver con entender realmente cómo estamos conectados y tiene que ver con el país hídrico, con el país de los ríos, de las ciénagas y el país de las montañas, porque nuestra música está tocada por todo eso. Es decir, la define todo eso, Permeada. permeada por todo eso. ¿Quiénes habitaban este río Grande antes de la llegada de España, de Europa al continente, de la llegada de África? ¿Quiénes estaban, dónde vivían, qué música hacían, cuáles eran sus ceremonias y su música? Entender esa relación directa que esa cumbiana que yo llamo tenía con la naturaleza, sea la edad en que estuvieran, como dice Enrique Caballero, edades diferentes en este encuentro de culturas, ¿no? Que fue el descubrimiento y todo ese momento. Todo eso marcó nuestra música. Las cumbias tienen esos primeros areitos, esos primeros tambores estaban en América. Entonces, bueno, es una locura, la verdad. Y lo que te quiero decir con eso es que es un camino largo que me ha permitido, y a veces pensándolo y sin pensarlo, estar conectado con sonidos de hoy, con formas como se hace la música hoy. Entonces porque al final todo esto nuevo siempre se alimenta de cosas muy ancestrales, muy antiguas, Las raíces. de raíces, percusiones que se hacían en el sur de Estados Unidos que luego pasaron a las baterías y a los instrumentos eléctricos. Lo mismo, nosotros hemos vivido, como entendido ese proceso desde cuando aquel cartagenero que le decían Calilla, se le ocurrió poner un bajo en un vallenato. Hoy nadie dice, Jaime, que el bajo no es del folclore vallenato. A nadie se le ocurriría decir que el bajo De no es debatirlo. que el bajo no es del vallenato. Pero lo increíble fue lo que hizo el bajista, que puso el primer bajo, ¿sí? Que Correcto. fue seguir al cajero.
siguió al cajero de manera eléctrica, es decir, no, por eso, No perdóname que te llegó a diga romper, esto, sino que se metió en el ritmo. claro, porque es que ese es el tesoro nuestro, esa cantidad de ritmos, además de tan alegres, de diferentes vertientes de América, del África, del norte del África mediterránea, tenemos una herencia increíble. Y Carlos, entonces, sí, yo por eso yo siempre digo todavía, y lo veo porque nos acostumbramos a decir cosas, y por ejemplo, no, Carlos Vives fusionó rock con el vallenato. Carlos Vives fusionó el pop con el vallenato, y realmente nosotros no hicimos eso no es correcto, porque eso no hubiese servido, ninguna de esas canciones hubieran funcionado si yo técnicamente hubiese hecho eso, porque es tratar de imponer algo prestado para exacto. ponérselo a algo propio. Y no, fue entender que el rock fue la electrificación de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar un chante en una guitarra Stratocaster, o un cumbión en una guitarra eléctrica, como en La Gota Fría, ese patrón que se toca en la guitarra de La Gota Fría no es tomado de ningún rock. No, le pedí prestada la guitarra así, le pedí prestada la guitarra a The Correcto. Beatles y le pedimos prestadas las guitarras, pero la aplicamos nuestros patrones. Entonces, por eso suena rockero, pero no está bien decir que Carlos fusionó, entre otras cosas, porque ya nosotros somos fusión. Ya tú Perfecto. no puedes decir, ya la fusión se dio. Incluso desde los cantos de ida y vuelta con España, cuando la industria se empezó a llevar las vainas para otras partes y empezó a nacer cumbia en Argentina, en Sudamérica, México, fueron Esas las son las orquestas de fusiones. Medellín. Fueron las orquestas de Medellín que emigraron hacia allá, ¿no? Correcto. Y entonces, más bien en otras partes tomaron ese sonido de la industria de Medellín, que ya era una especie de rock and roll que proyectaba las canciones tradicionales de las cumbias, los vallenatos, Correcto. desde Buitrago. Y entonces te digo, ese camino es largo porque ese camino terminó conectándome con muchas cosas. Y yo he sacrificado el hacer música folclórica por dejarme deleitar, hacer cosas con nuestras percusiones, con nuestras líneas melódicas que me conectan con la gente. Entonces termina llegando, invitando artistas, que en este álbum tengo invitados que llegan como naturalmente o a través de la disquera, o el presidente de la compañía dice, ve, ¿por qué no te juntas con Dred Maray en Argentina? Y estoy seguro que esos vallenatos tuyos con ese reggae va a funcionar muy bien. Y entonces hacemos una canción con Dred. Hago yo un vallenato que yo tenía para Cumbiana, termino invitando a Dred Maray, entonces Dred viene y pone un poquito ese sonido del reggae y pasa así, ¿no? Entonces como que termino conectándome con los jóvenes, con los no tan jóvenes. Transversal en todas las generaciones. Sí, a mí me parece que eso es importante, ¿no? No excluir. En este álbum tengo bambucos, tengo una canción que escribí que es un joropo, que siempre quería escribir un joropo, y como pensando en esa época del joropo que uno vio por la televisión, de cuando uno conoció esa música, de esos clásicos. Quise hacerle una canción que se llama Patria, una canción a Colombia, Sí. así el sentimiento más puro que pueda tener yo con mi país, decirlo en un joropo sencillo. Invité al Cholo Valderrama que la cantara conmigo. Tengo también invitado en el Patria a un juglar llanero que se llama Clemente Mérida. Sí, sabes, como que naturalmente nuestra música nos lleva la misma colombianidad, el haber empezado a trabajar con un proyecto como el vallenato me abrió un mundo increíble. Es decir, ese folclore humilde me enseñó como el camino de que montate aquí en el río Cizar y mira los Chimilas y llegaste al Magdalena, y porque soy hijo de la cumbia, ¿no? Correcto. Como que ese mundo me enseñó a entender las conexiones que tenemos nosotros, y cómo nuestra geografía y nuestra historia nos construye, culturalmente nos construye, ¿no? Carlos, tal vez la palabra que mejor define este segundo álbum de Cumbiana es diversidad.
pasas Sí, de Fito a Camilo, pasas a Ricky Martin, pasas a los juglares de los llanos. ¿Cómo fuiste llegando a cada uno de ellos? porque es mi crianza. Es como la crianza de ser colombiano. Uno como colombiano no solamente le enseñaron, o yo como costeño, a mí no solamente me enseñaron como que la música tropical costeña o llámese los vallenatos, sino que fuimos criados con bambucos y fuimos criados con tangos y fuimos criados con joropos y con aprecio hacia la localidad y aprecio hacia las cosas de afuera también. Eh, de toda esa música que uno descubrió cuando llegó a vivir a Bogotá y empiezas todos esos cantautores españoles. La verdad es que la colombianidad tiene ese valor y por eso el músico colombiano consigue trabajo en muchas partes. Porque tiene chip para sí, es de verdad, no es un chiste, de verdad que sí. La ranchera y los corridos, estamos a nivel. En la, yo, por ejemplo, claro, no funcionaría si yo trato de hacer una copia por hacerle, por ejemplo, un homenaje al rock argentino, que quería hacerlo, a lo que Exacto. representa Charlie para mi generación y Fito y todos ellos. Entonces escribo Babel, en realidad sin la esperanza, pues con la esperanza de que de hacer ese homenaje y de plantear conexiones, ¿sí? Es decir, desde el rock argentino, desde el rock de mi pueblo, es decir, yo le digo la Filarmónica de la Sierra Nevada, esos arreglos y esas melodías con que comienza esa canción, ¿sí? Son completamente Sierra Nevada, son completamente patrones como taironas, y cuando entra Fito es él y es ese género, pero está el chandé, están las tamboras colombianas, a tiempo, a ritmo, acompañando. ¿Cómo se puede conectar eso? Porque hay conexiones, porque la música tiene eso. Y como heredamos de todas partes cosas, de todas partes, porque es que no solamente fue una España o una Europa la que vino, sino que fueron muchas Europas las que nos llegaron, ¿verdad? Fueron muchas Áfricas las que nos llegaron. Somos una Total. América ya de por sí diversa. Y después los sirio-libaneses emigraron con sus pasaportes turcos y ellos, tú lo sabrás, tanto en la política, en la literatura, en la música, ha sido increíble. Shakira no es una casualidad. Hablemos de su Que homenaje a Shakira. Sí, pero a ella y a todos los amigos míos turcos, que les decimos fenicios, por eso mira el barco fenicio ahí navegando el Magdalena, entrando y llevándose a Shakira. Eh, eh, Esas teorías que hay por ahí de todo eso, ¿no? Bueno, además del aporte musical, es increíble. Einar Scaff, que aparece en el video, es un músico que para mí fue un eslabón importante porque era un barranquillero que estaba en una banda de rock bogotana, ¿sí? Que se llamaba Distrito, donde estaba Bernardo Velasco, de aquí de Cedritos y Carlos Iván Medina de Cedritos. Y ellos eran bluseros, les gustaban los Beatles y toda la cosa, pero tenían educación hacia lo colombiano. Entonces, ahí empezaron a transformar en una batería de un patrón de blues a un patrón de cumbia. Y uno se quedaba mirando y decía, ¿cómo pudo ser eso? Sí, ¿cómo puede ser eso? Y empiezan a aprender cosas. Y de ese mundo turco nuestro en la música es muy rico. Lo llaman, creo que Juan Gosaín fue el que me dijo a mí que era la tercera migración de la conformación musical colombiana, ¿no? Entonces, eso es un poquito, por supuesto, lo que tú has visto y todo tiene que ver también con Marca Ciudad, un video hecho con la ayuda, pues, de la ciudad, de la empresa privada, de la alcaldía, de hacerle un homenaje a Shakira y al mismo tiempo a través de ella hacerle un homenaje como a la mujer barranquillera, esa espontaneidad, esa Sí. alegría, ese ritmo, esa belleza, y a la ciudad y contar mis historias, seguir contando historias como que es posible que hayamos tenido relación con los fenicios en tiempos prehispánicos, todas estas costas del Caribe pudieran haber recibido cosas que aparecieron después en nuestras culturas nativas americanas. Entonces hay muchas huellas y uno trata de contar cosas cuando hace las vainas, uno trata de contar todas esas cosas en las que uno se ha metido
Bueno, y me dijiste cómo fue de larga esa respuesta que no vas a querer hacerme una segunda pregunta. Pero al final la posibilidad de conectarnos con el mundo es lo que nos permite entender a un puertorriqueño, y porque somos caribes, pero también puedo entender a un andino porque tenemos un pie en los Andes, tenemos un pie en el Caribe, tenemos el Pacífico, entendemos a los del Pacífico, La entendemos Orinoquía. todo lo que somos, entendemos, ¿me entiendes? Entendemos la cultura afrodescendiente porque es una gran riqueza nuestra olvidada y que nos ha dado en la música cosas increíbles. Y nos podemos conectar con el mundo. Y Cumbiana 2 es como la felicidad de decir que estamos conectados desde este territorio olvidado, porque el río y las ciénagas los hemos olvidado. Y fueron el génesis de nuestra cultura. Perdimos nuestra huella anfibia, porque el río se olvidó, porque se olvidó todo, porque llegaron los aviones, los camiones, los carros, ¿no? Y nos olvidamos de todo eso. Pero eso es Cumbiana 1 y Cumbiana 2 también. Carlos, Pero Cumbiana 2 desde la alegría de la diversidad. Este Cumbiana 2 son 14 canciones, se te quedaron muchas por fuera. ¿Qué va a pasar con las canciones que se te quedaron por fuera? ¿Cómo fue esa pelea interior de cuál meto, cuál saco? No, imagínate que son canciones muy importantes las que se quedaron por fuera. Entonces, la idea de la compañía es hacer el Cumbiana 2 Plus, que tiene conexiones con México. Es decir, para no decirte todavía artistas, tengo conexión mexicana, tengo conexión cubana, tengo conexión porque aquí ahora tengo Argentina. Bueno, estoy con las nuevas generaciones, con mi hija Lucía, que hicimos, y con Camilo, que es una nueva generación, pero una nueva generación criada con Buitrago. Entonces, Exacto. Camilo, yo le debo a Buitrago lo que hizo en Medellín por nosotros, que hoy heredo a Camilo, ¿no? Camilo sabe que de alguna manera yo soy extensión de todo eso de Buitrago y se conectan conmigo de una manera increíble. Entonces hicimos ese Baloncito Viejo, que es una idea de Camilo, que él quería hacer un vallenato que se llamara Baloncito Viejo, y bueno, lo hicimos. Y es como el resultado. No es un vallenato típico, pero obviamente son líneas melódicas vallenatas, obviamente están los ritmos vallenatos. Es como un pop vallenato, es un tropipop, lo llamaron de muchas formas, pero es lo mismo. Es el pop colombiano que hoy se ha impuesto, el mismo que está en canciones como Despacito. Despacito es un pop colombiano producido por productores colombianos que conocen y que vienen de nuestra escuela. Pero bueno, no siempre lo decimos, ¿no? Pero es eso. Hoy en lo urbano, en el pop más comercial, yo siento que a los que mejor les va es a los que tienen algo original, ¿no? Que tiene que ver con de dónde vienen. Esa influencia local. De lo que han chomado el tetero y de los pagos y de todo eso que nos dieron nuestros abuelos, ¿verdad? Y nuestros papás. Sí, yo creo que el sonido colombiano nuevo ha nacido porque ese músico joven que le gustaba lo nuevo, que venía de todas partes, también había sido criado con un universo, con un imaginario colombiano. Correcto. Y eso los ha hecho para mí, yo siento que... Y al final es lo que termina conectándolo con uno, porque lo ven a uno por ahí como en el comienzo de la vaina. Lo ven Carlos, en el qué gusto saludarte, tenerte acá y bueno, pendiente de este álbum y con todo lo que viene para adelante. Gracias por el tiempo, para por la vos. paciencia de escuchar toda mi carrera. No, genial, nos podemos quedar aquí toda la mañana, pero hay muchas obligaciones que tienes, hay gente que te está acosando. No, yo sé que tú también. Un abrazo. Bueno. Dale, muchas gracias, chao.